Maritoni, qué gusto tenerte aquí, bienvenida a tu podcast. Sé que es una plática que teníamos pendiente, que ya habíamos aterrizado y por eso te doy la bienvenida. Se me hace muy padre el tema que estamos por tocar y pues más que nada, ¿cómo te sientes de acompañarnos? Muchísimas gracias, encantada de estar aquí contigo, Pau. La verdad es que como lo platicamos, era algo que necesitábamos compartir. Totalmente. Fíjate que arrancando por ahí un poquito, me gustaría preguntarte, Maritoni, ¿a ti qué te lleva a toda esta parte de la conciencia emocional y a la financiera? O sea, sé que es algo que ya traes desde ahí, que la financiera es como que la tenías como dividido y luego haces como este conjunto, pero a ti personalmente, ¿qué te lleva a esa parte? Bueno, a mí me lleva a esto, que son 20 años que tengo en experiencia de seguros y de fianzas, y a lo largo del camino me encuentro con el tema del desarrollo personal, que siempre me ha gustado, pero profundizo un poquito más en el tema de conocerme a mí misma. Okay. ¿No? Cuando entro, según yo, al tema de conocerme a mí misma como algo complementario, me doy cuenta que el verdadero trabajo es interno, ¿no? Yo empecé a estudiar este tema de las personalidades y todo porque me interesaba mucho saber cómo abordar a los prospectos, ¿no? Okay. Saber qué tipo de personalidad tiene la gente y cómo puedes lograr una mejor negociación con ellos. Entonces yo lo hice totalmente externo. Yo dije, esta herramienta me va a ayudar muchísimo. Para conectar con las otras personas, Sí, ¿no? sobre todo a tener una mejor negociación, a saber cómo decide cada uno de los tipos. Y finalmente me encantó y profundicé muchísimo de manera personal en todo esto que me ayudó para la parte externa, ¿no? Pero habiendo yo hecho un trabajo personal. Entonces, a lo largo del camino me encuentro con certificaciones, preparación que me ayudó primero a hacer un proceso mío de transformación y después dije, es que son dos cosas que van súper de la mano y decidí integrarlo para precisamente abordar la parte de las finanzas y la parte de las emociones. Platícame un poquito, Maritoni, cómo funciona esta parte de la integración. Lo que te decía, bueno, yo lo vivo como estudiante de finanzas y también como una persona que le llama mucho como el desarrollo personal. Y he ido como pescando un poquito como hasta la manera emocional que tienes para relacionarte con el dinero y así, pero siento que muchas personas no lo hilan o lo ven completamente aparte. ¿Cómo fue para ti como conformar esta integración de ambas partes? Bueno, yo me doy cuenta de lo que te genera el contar con ahorros, con temas que ya has preparado a lo largo de tu vida y con temas también que generan esa parte del ingreso que te comentaba que tú separas desde el momento en que empiezas a generarlos, ¿no? Y finalmente me di cuenta de la conexión que hay de estar en paz o de estar estresada o de estar ansiosa relacionadas con tu forma de manejar las finanzas. Okay. ¿No? Entonces, finalmente yo creo que es una conexión directa porque pues puedes tener muchísimo dinero y no estar en paz. Totalmente. ¿No? O puedes fluir por la vida y decir que no, que el dinero no es importante, que tú fluyes y estás perfectamente como estás, pero pues no vas a ir al súper y le vas a dar un abrazo a la cajera para llevarte lo que quieres comprar, ¿no? Necesitas Totalmente. dinero. Entonces, sí vi una conexión directa entre las emociones y las finanzas. ¿Cómo es este manejo o cómo es como este control de las emociones hacia el dinero? O sea, me gustaría que platicáramos un poquito antes de adentrarnos en cómo funciona como todo ese proceso, de qué emociones son las más relacionadas hacia el dinero que tú hayas visto al momento de que estés pues como coacheando a alguien en esa parte. Pues lo que pasa es que todas las emociones se relacionan con el dinero, Okay. ¿no? Tú puedes estar en paz, tú puedes estar alegre, tú puedes estar tranquila si sabes que cuentas con un fondo o con una cantidad que te permita, pues a lo mejor no generar en los siguientes meses cierta cantidad de dinero, ¿no? O puedes estar angustiada, puedes estar enojada, puedes estar preocupada, si sabes que si mañana te dicen no puedes generar. Ahí acaba todo, ¿no? Exacto. Totalmente. ¿Qué consideras o cuáles son los factores o patrones principales que tenemos para nuestra relación con el dinero? O sea, ¿qué influye el hecho de que hoy yo me lleve así con el dinero?
Bueno, creo que son varios factores y es parte de la integración, ¿no? Ujú. Por un lado, en el tema genético, tenemos cierta personalidad, Ok. ¿no? Ya nacemos de cierta forma que con eso también nos damos una idea cómo tiende cada tipo de persona a manejar el dinero o a llevarse con el dinero, ¿no? Ujú. Pero esa es una forma genética que te dice, así nací y así manejo yo el dinero, ¿no? Como veíamos del tema de alguien que es como mucho más analítico, ¿no? Sí. Y que lleva perfecto su presupuesto y que sabe que no se puede pasar de ahí y que lleva perfectas cuentas. Cuando toma una decisión, evalúa 3 opciones o 4 y entonces elige, ¿no? Y en el tema de el segundo factor que tiene que ver con cómo manejamos el dinero es la forma en la que aprendimos, ¿no? A lo largo de nuestra vida nosotros tenemos un modelo de mamá y papá o un modelo, el más cercano, en donde nosotros estamos todo el tiempo observando cómo se maneja el dinero y qué significa el dinero, ¿no? A lo largo de varias entrevistas yo me doy cuenta que para muchas personas el dinero significa broncas, ¿no? Y entonces inconscientemente ni siquiera lo generas, Ajá. porque para ti es que si tienes mucho dinero va a haber broncas. Entonces la parte genética de la personalidad más la parte aprendida, yo creo que tienen una gran influencia en la forma en la que hoy nos relacionamos con el dinero. ¿Cómo consideras tú, Maritoni, que puedo encontrar como el equilibrio entre esa parte? O sea, no sé, digamos, me haces esta entrevista y me doy cuenta que tengo demasiados problemas con el dinero, pero genuinamente es algo que yo no quiero, ¿no? Está como ahí, como en el inconsciente. ¿Cómo puedo empezar a trabajar esta parte? Bueno, lo primero es sanar la relación con el dinero, ¿no? Es decir, observar qué creencias tenemos, porque es cultural, también es cultural. Desde niños, si nos acordamos, ahora sí que en esa etapa en la que muchas veces nos pudieron haber dicho, no hay dinero, no alcanza, aquí el dinero no crece en los árboles, no creas que lo saco de aparecer así una magia, ¿no? Y todo eso se nos va quedando en el inconsciente. Entonces, el día de mañana, nosotros, sin darnos cuenta, estamos actuando en consecuencia y diciendo, por ejemplo, oye, es que tengo que, trabajar muchísimo para ganar dinero. Porque yo escuchaba que me decían, no, yo trabajo para ganar dinero, ¿no? Y tienes que trabajar muchísimo para ganar dinero. Y la realidad es que todo eso impide que nosotros podamos irnos al lado de saber que cuando tú persigues una pasión, por ejemplo, sí, el dinero puede ser una consecuencia. Totalmente. ¿No? Entonces es un poquito como la diferencia de las creencias, en donde yo creo que lo primero sería como hacer conciencia de cuál es nuestra relación con el dinero y en base a eso poderla transformar. Porque una vez que lo comprendemos, lo podemos transformar. ¿Qué pasa? Voy a poner como un ejemplo, ¿no? De que, digamos, yo tengo esta creencia de que para ganar dinero tienes que esforzarte muchísimo, ¿no? O sea, tienes que trabajar, dejar el alma en el camino y toda esta parte. ¿Qué sigue? O sea, una vez que me doy cuenta de todo esto, ¿cómo empiezo a cambiar esa creencia? Pues primero es como darte cuenta, ¿no? Hacer conciencia es darte cuenta que hay cosas que te cae el 20 que dices, claro, pues es que yo tengo la referencia de que me decían, es que, oye, yo me parto trabajando para darte lo mejor, ¿no? Entonces, lo primero es hacer conciencia de cuál es nuestra historia con el dinero. Una vez que nosotros hacemos conciencia y podemos observar lo que nos está tal vez obstruyendo a generarlo, a conservarlo o a multiplicarlo, ¿no? Porque son ahí como diferentes etapas. Yo puedo tener ahora sí que un proceso de transformación en donde me reconcilio con esa relación. Y entonces digo, no tiene que ser así para siempre. Totalmente. Siempre podemos elegir de nuevo. ¿Cómo funciona este proceso? Pues al darte cuenta, entonces ya es cuando yo comparto las herramientas de cómo podríamos tener una diferencia en nuestra vida financiera, ¿no? Y que tenga un impacto directo en nuestras emociones. Totalmente. Y empieza el proceso, o sea, después de darnos cuenta, es ya como decir,
te digo, depende del tipo de persona que es. Algunas les va a costar más trabajo, para otras va a ser más fácil, ¿no? Siempre está el despilfarrador, siempre está el que no gasta ni un peso. Y podemos hacer exactamente lo mismo desde diferentes emociones, ¿no? O sea, yo puedo separar dinero, ahorrar, acumularlo desde el miedo, ¿no? Pero también lo puedo hacer desde el amor. O sea, yo digo, puedo multiplicar, qué padre, porque es una consecuencia de mi pasión, puedo hacer mucho dinero inclusive para ayudar a las personas, para muchas cosas, pero estoy guardando desde el amor. No sé si alcanza a ver la diferencia, ¿no? Entonces, esas dos emociones que nos mueven hacia el dinero es pues la forma en la que nosotros podemos transitar para que una vez que nos damos cuenta de los patrones aprendidos, de todo lo que está en el inconsciente, elegir de nuevo cómo quiero vivir mi vida financiera, ¿no? Y son herramientas como las que platicábamos de elaborar un presupuesto, hacer un registro de tus gastos diarios, ¿no? Cuando tú tienes esa parte resuelta, tú puedes entonces saber a qué destinas cada parte de tu ingreso. Fíjate que me gusta que te enfoques en esa parte por lo que platicábamos anteriormente, ¿no? Independientemente de que yo estudie finanzas, creo que al final de cuentas mis finanzas personales, no que no sean las más sanas, sino que creo que, no sé, lo veo como desde el punto de la carrera. O sea, en toda esta parte nunca me han enseñado finanzas personales, ¿sabes? Y como que siento que tenemos también ahí como unos issues con el tema de, no, es que para invertir yo ya tengo que ser una persona que gane muchísimo dinero. O sea, como a mis 22 años se me va a ocurrir a mí invertir si, no sé, estoy justa con mis ingresos, ¿no? Un ejemplo. Pero me gustó mucho que tú mencionaras esta parte de, lo hago como por el tema de enfoque a las mujeres, pero sí como cómo podemos empezar a ser un poquito más independientes desde ahorita, ¿no? Y es algo que tú mencionabas mucho. Me gustaría que nos platiques como un poquito cómo podría o qué me aconsejarías a mí para adentrarme como en ese proceso. O sea, cómo irme encaminando hacia mi libertad financiera. No digo como, ay, ya, el día de mañana la vas a tener, sino pues es como, considero, o no sé cómo lo veas tú, como irla trabajando poco a poco, ¿no? O sea, al final de cuentas, empezar como con esta cultura de un presupuesto, cuánto gasto, cuánto tengo, en qué puedo destinar mis gastos, y ya de ahí voltear a ver otras opciones. ¿Cómo lo has vivido tú y cómo lo compartes? Yo creo que el primer paso es como el cambio de chip, porque como te decía, veo a muchísimas personas en sus 20s y lo que me dicen es que ahorita como pues no me alcanza, ¿no? O sea, ¿cómo ahorrar? ¿Cómo ahorrar? O sea, voy a ahorrar lo que me sobre, pero te prometo que la siguiente semana ahorro lo que me sobre. Es que no te va a sobrar jamás. De la siguiente quincena te lo prometo que lo que me sobre lo voy a ahorrar, ¿no? Y es esta parte en la que tú crees que te va a sobrar o que si te puede sobrar una vez, a la otra no te puede sobrar y que generalmente no nos sobra como tal, ¿no? Entonces es totalmente a la inversa. Entonces cuando cambian el chip de decir la primera partida del presupuesto es pagarme a mí, yo ya estoy separando un porcentaje que garantiza que mes a mes yo lo voy a estar guardando para mí. Pero entonces cuando yo les digo al revés, le digo, oye, le pagas a cualquier tienda, a cualquier cafetería en donde te compras tu café, a tiendas de ropa, marcas, le pagas a todo el mundo y a ti no te pagas. Y digo, ¿en dónde está lo de primero a mí, no? O sea, es primero a mí, primero en el tema de emociones, amor propio, ya conocidísimo, pero en el tema de las finanzas, entonces yo también estoy primero y me pago a mí. Y a lo largo del tiempo, tú dices, híjole, pues es que ya si me sobra un no, ya me pagué. Porque a la inversa te decía que veía muchas personas ya de 40 para arriba, que cuando les haces la pregunta, ¿cuánto dinero ha pasado por tus manos y cuánto tienes hoy? Híjole. No sé si me quieran volver a ver o no volver a ver, pero es un cuestionamiento que a mí me ayuda mucho a compartir con las chavitas, que yo te decía que es como un momento importantísimo de empezar a hacerlo, porque el día de mañana tú vas a decir, oye, me pagué a mí constantemente y entonces hoy tengo esta parte acumulada que no hubiera logrado si hubiera yo hecho lo que me sobraba, ¿no? Totalmente.
Platícanos, Maritoni, porque independientemente de que aconsejes a las chavas a hacerlo, es algo que tú personalmente viviste. ¿Cómo fue? Una, que tomaras la decisión a los 20 y tantos empezar a ahorrar, y dos, esta parte donde ya te toca, creo que, ver lo que lograste en todo ese proceso. Bueno, yo te comentaba que yo vengo de una familia que sí ahorra. La verdad, lo que te decía es cómo aprendes también, entonces esa parte influye mucho, ¿no? Sin embargo, yo mi primer ahorro, bueno, siempre desde chiquita yo ahorraba que para los dulces, o ahorraba para como metas a corto plazo, ¿no? O hacía cosas que de pronto decía, ay, es que esto me va a generar por lo menos dinero para un viaje, ¿no? Entonces, como que siempre tuve esa inquietud del ahorro. Mi primer ahorro formal fue cuando yo tuve mi primer trabajo. Te decía, ¿no? Es muy diferente que ahora porque no era el gran sueldo, pero yo decidí separar una parte de mis ingresos en un plan de ahorro para la mujer especial que te platicaba, y entonces era un plazo de 20 años. Y yo decía, híjole, pues es que en primera lo ves eterno, ¿no? Dices, es que nunca va a llegar, ¿no? Y ahora que las veo y digo, créanme que llega, ¿no? Y me decidí a hacerlo como de manera formal, sistemática, a través de ese instrumento que te ayuda, obviamente, a ser ordenada y a que no sea de que, ay, ya ahorré tantito, pero ahora me salió híjole, este gustito, esta emergencia, ¿no? La bolsa. La bolsita, la blusita nueva. Los zapatos, hay una emergencia y desaparece. Entonces acá es como separarlo a más largo plazo, y entonces pasa el tiempo y llega un momento en el que yo dije, híjole, se pasó volando, ¿no? Se cumple el plazo al que yo había puesto ese ahorro, y me lo entregan y yo digo, híjole, pues ¿qué le dirías a alguien que está empezando? Pues híjole, empieza ya, ¿no? Ajá. Lo primero empieza ya, y yo hoy digo, se hubiera ahorrado más, pero el momento es de acuerdo a lo que tú estás percibiendo. Totalmente. Y a lo que estás haciendo. No es que esté bien o mal la cantidad. Yo te decía, gana más, o sea, tiene más, no tanto el que más gana, sino el que más guarda y lo hace de manera constante. No, porque puedes tener unos ingresos gigantescos y al final de ver, o puedes tener un ingreso de la mitad, pero si tú vas guardando, con el paso de los años tú puedes ver la diferencia de cuánto estás tú acumulando para, por lo menos como me dices, el primer paso. Ya luego te picas y empiezas a ahorrar para otras cosas, o empiezas a crecer tu patrimonio de otra forma, pero el primer paso, pues sí sería separar un porcentaje de tus ingresos constantemente. ¿Cómo funciona este plan de ahorro para la mujer? O sea, lo que decíamos, ¿no? Tú ya lo viviste y vamos a decirlo, me lo estás aconsejando a mí. ¿Cómo es como todo este proceso? O sea, yo digo como, ay, quítamelo de mi cuenta, ¿cuánto es como el monto? ¿Cómo funciona todo eso? Y también como esta parte también de cómo me motivo a mí misma para así hacerlo. Bueno, el plan específico del que yo te platico se llama Vida Mujer, ¿no? Lo respalda Seguros Monterrey, New York Life, y es un ahorro sistemático que tiene además un plan de protección, porque finalmente su naturaleza es que es un seguro de vida, ¿no? Total. Entonces es un seguro de vida y tiene protección para ciertos padecimientos de la mujer. Entonces, de acuerdo a lo que tú decides aportar, ya sea de manera mensual, semestral o anual, es la meta de ahorro que tú vas a alcanzar al final del plazo. Ok. ¿No? Entonces, va de la mano tu edad con lo que puedes aportar, eso va a determinar tu meta de ahorro. De esa meta de ahorro, hay diferentes porcentajes que a ti te proporcionan en caso de algunos padecimientos de la mujer, y en caso también de algunas situaciones de embarazo, de recién nacido, pero ese porcentaje es extra a tu ahorro, no te lo quitan de tu ahorro, sino que te lo dan adicional, porque son coberturas de protección específicamente para las mujeres. ¿Cuáles serían esos padecimientos, por ejemplo? Pues estamos hablando de una de las principales enfermedades a las que nos enfrentamos hoy en día, cáncer de mama, ¿no? Ovarios, útero, o sea, diferentes. Cada uno de ellos tiene una diferente cobertura en cuanto al porcentaje de la meta total de ahorro, que asimismo es tu suma asegurada. O sea, si tú llegas a faltar, le entregan la meta total de ahorro, que es tu suma asegurada, a tus beneficiarios.
Ok. ¿no? Aunque no hayas ahorrado. ¿Qué digo? La idea es, obviamente, que en 20 años puedan recibir y gozar de ese ahorro. Sin embargo, pues la parte de la protección es fundamental, ¿no? Entonces, otra de las ventajas es que se ahorra en UDIs o en dólares, ¿no? Hablábamos que las UDIs hoy en día pues tienen ahora sí que la parte de proteger tu dinero y que no pierda el valor adquisitivo. Totalmente. ¿No? Porque la UDI va subiendo de valor. Entonces, las mismas UDIs que tú hoy tienes como meta de ahorro van a ser más pesos el día de mañana. Me encanta esa parte. Fíjate que creo que es como muy importante también como ¿qué tabús ves que tienen las mujeres al momento de adentrarse en este programa como para desmitificarlo un poquito? Pues lo primero es la falta de cultura del ahorro, ¿no? Es cultura, pues me atrevo a decir que ya está mucho más abierta y hay más gente con mayor conciencia en el tema de las finanzas, pero yo creo que la primera parte es que no estamos acostumbradas a ahorrar, ¿no? Sin embargo, pregúntame, ¿acostumbradas a gastar? No, eso ni se diga. Y la verdad es que es como esta falta de disciplina en el ahorro, principalmente, ¿no? Por este tema que te digo de que, ay, no, es que estoy justa, ¿no? Y le suben y sigo justa. Sí, pues siempre vamos a estar justas. Entonces yo creo que es ese pasito del cambio de chip de decir, en lugar de lo que decíamos, en lugar de lo que me sobre es, me pago a mí primero. Entonces yo creo que es de las principales resistencias y mucho por la edad, tal vez el largo plazo. Sí, ¿no? como de que decir, nos da miedo como híjole, para 20 años, ¿no? Sí. Y entonces más hoy en día como que se vive más al momento. Y el Vida Mujer también te permite a partir del año 5 poder disfrutar de manera anticipada de un cachito de tu meta de ahorro. Te adelantan un 5% y si lo quieres, lo puedes disponer. Si no lo quieres, lo dejas ahí, ¿no? Y así cada 2 años. Al año 7 es igual. Tú te adelantan un 5% que se suma con el 5% anterior. Si lo quieres disponer, ahí está. Si no lo quieres disponer, lo dejas. Y en el camino se vuelve también ayuda, porque si en algún momento tú dices, híjole, es que ahorita quisiera que de lo mismo que se me ha dado disponible se aporte para mi siguiente anualidad o mi siguiente semestre, se puede hacer. Entonces yo siempre les digo que metan dinero adicional, por lo menos un año más, para que sientan la tranquilidad de que si en algún momento no pudieran cumplir con su compromiso, se sientan tranquilas de que han adelantado, porque todo eso que adelantas está disponible todo el tiempo. ¿Cómo es esta parte, Maritoni? A mí me gustaría que lo aterrizáramos un poquito. Lo decías, o sea, es como muy personalizado, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tus ingresos, lo que puedes aportar y pues el plazo, ¿no? Y mencionabas algo como muy importante. Creo que también como mujeres, y más en esta edad, decimos como, es que estoy justa, apenas lo doy. ¿Cómo empiezo como, también como a aterrizar esa parte de... No sé, o sea, es que me gustaría como saber explicarlo un poquito. O sea, creo que ya una vez que lo aterrizamos, hacemos como el presupuesto y así veo como, le puedo destinar eso y quitarme también como ese miedo o ser tan aprensiva a ese porcentaje de... No sé, siento que muchas veces por lo mismo no lo ven como ahorro, sino como, ay, me lo están quitando, ¿sabes? Claro. ¿Cómo funciona o cómo podría cambiar ese chip como para decir, ¿sabes qué? Sí voy a empezar en esa parte. Pues yo siempre les trato de transmitir que te dé paz lo que estás haciendo, no que te genere angustia ni estrés. Entonces pensar que vas a ir a pagar la anualidad y dices tú, híjole, otro pago más, ¿no? Entonces yo cambiaría la perspectiva diciendo, híjole, ya me pagué a mí. O sea, ya esta parte me da paz saber que lo estoy guardando. Inclusive ni te das cuenta porque se toma directo de tu cuenta, ¿no? Entonces se va tomando de tu cuenta y no te vas a divertir más ni menos, o sea, no vas a hacer una fiesta más grande o más chica, porque no alcanzas a dimensionar que sea esa cantidad con la que tú ya no cuentas, porque no es... Sí, no sientes como ese golpe, ¿no? No vas a ir cada mes a aportarlo o cada año a aportarlo, sino como se va tomando,
pues es también más fácil saber qué decir, inclusive es decir, ay, ya guardaron lo que corresponde a este mes, ¿no? Ya no me lo voy a gastar, o sea, ya me ayudaron a esconderlo, Sí, ¿no? totalmente. Aunque es mío, porque es finalmente cambiarlo de cajón. O sea, si lo tienes en el banco es como irlo separando y guardarlo en otro lugar y así empezar a diversificar. Totalmente. ¿Cuánto es el monto aproximado que te descuentan en esa parte? O sea, sé que es personalizado, pero no sé si hay como un rango de decir, no sé, 1,000 pesos, por ejemplo. Pues sí es muy personalizado porque depende de la situación, los ingresos, lo que cada quien quiere aportar, cómo son las finanzas de cada quien, ¿no? De pronto hay personas que me dicen, oye, yo ya tengo un ahorro, pero ¿qué hago? Y muchas veces adelantan una anualidad. Entonces ya nada más lo cambian de lugar, pero lo mandan más a largo plazo y además lo están convirtiendo a UDIs, ¿no? Lo cual va a respaldar el valor adquisitivo de ese dinero. Y quien de plano no tiene nada, yo sí les digo así como empieza con algo. Yo creo que ese algo, un aproximado en promedio, por supuesto que estoy hablando como del mínimo para poderlo llevar a cabo, pues ha de ser alrededor de unos 2,000 pesos mensuales, que vienen siendo 500 pesos a la semana, que si lo vemos así, es una cena y media o media cena, ¿no? Entonces es totalmente aproximado en promedio, pero depende muchísimo de las condiciones individuales de cada quien. Mari, con esto me gustaría concluir la entrevista o ir cerrando un poquito en esta parte de qué pasa una vez ya pasó ese lapso de tiempo, creo que ya empiezas como a tener esta cultura del ahorro. ¿Cuál sería como el siguiente paso ya para continuar con esta cultura? O sea, no decir como, ya me dieron mi dinero, déjame lo gasto, ¿no? Que está bien, no digo que esté mal, pues si al final de cuentas para eso fue como la meta que lo pusiste, pero sí que sigue en esta parte como en este eslabón de decir que ya empiezo a invertir en algo mucho más grande. ¿Cómo lo visualizas tú como en Es ese que yo acompañamiento? estoy segura que el primer paso es como cambiar la perspectiva, ¿no? Ajá. Es literal cuando tú cambias ese enfoque de decir, ay, no estoy gastando, estoy ahorrando, o no estoy dejando lo que me sobra, me estoy pagando a mí. Cuando tú cambias ese chip y tú empiezas este ahorro sistemático, a lo largo del camino sucede que ya te quieres crear más metas y ahorrar para las metas. Porque bueno, ese ya sería tema de otra ocasión. Pero cuando tú tienes claro lo que quieres lograr, tanto en lo personal como en el tema financiero, te enfocas a ello y lo sacas. Pero cuando vas nomás pensando que, ay, voy a ahorrar, no sé para qué voy a ahorrar, cuando tú te acostumbras, es como todo, ¿no? Es como cuando tú logras comprender, ¿no?, el beneficio, lo sigues haciendo y de repente dices, híjole, es que ya le metí más, pero en el camino no tienes como que esperar a los 20 años a esa meta, sino que van surgiendo diferentes metas. Entonces, a lo mejor en ese momento ya estás mandando a largo plazo, pero cuando tú cambiaste ya esa perspectiva de decir, ay, no estoy gastando, estoy ahorrando, tú ya empiezas como pues a encontrarle el gusto, ¿no? Y de pronto ya después empiezas como a tener más caminos para diversificar o inclusive ya invertir en otras cosas, ¿no? Pero no puedes invertir sin antes no tuviste como algún ahorro. Me encanta. Va a sonar muy cliché la pregunta y no sé si es como el enfoque que me gustaría darle, pero ¿qué beneficios trae esta parte de la inversión? Y entiendo que, o sea, empiezo con como lo más general, ¿no? Lo que decíamos como de hacer esta cultura de ahorro, empezar a diversificarte, que ya sea como una meta establecida y todo esto, pero más a largo plazo, ¿tú cómo lo ves como en esta parte como integral de tu ser? O sea, ¿qué pasa una vez que desbloqueas como ese nivel? Bueno, a largo plazo, la tranquilidad de saber que vas a conservar el mismo nivel de vida aún cuando dejes de generar los mismos ingresos, ¿no? Es por eso que hay una línea productiva en donde al principio pues eres dependiente, ¿no?, de tus papás o te estás en el tema de la educación y todo. Luego empieza tu curva productiva y en esa curva productiva pues va hacia arriba y es cuando más hay que guardar, porque luego hay que saber bajar esa curva también. Entonces ya la energía, pues hay muchas cosas que a lo mejor no van a ser iguales. Totalmente. Si tú desde este momento empiezas a guardar para la etapa en donde ya la curva está al final, pero ¿cuántos años más vas a vivir después de eso?
Sí, ¿no? la verdad es que no, y lo que platicamos el otro día, ¿no? Ahorita ya está de que esta parte del biohacking, de que ya vivir ciento y tantos años, sí, pero ¿con cuánto vas a sobrevivir para vivir esos ciento y tantos años, no? Imagínate, por lo menos cubriendo las necesidades básicas. La idea es conservar el mismo nivel de vida que tenemos en nuestra etapa más productiva. Pero podemos darnos una idea con la historia que cada quien tiene cercana, ¿no? Totalmente. O sea, cómo están viviendo los papás o los papás de las amigas situaciones hoy en día que a lo mejor ves muy lejanas, pero que van a llegar. Totalmente. Me encanta esta parte y bueno, Maritoni, con eso concluyo. No sin antes preguntarte si te gustaría compartir algún mensaje, pues para que llegue a las mujeres indicadas, ¿no? Esta parte de, o sea, no quiere decir como, ay, por favor, anímense a ahorrar, pero sí el ve las consecuencias y los beneficios que esto te trae, cómo lo vives. Pues yo les diría empezar ya, o sea, cual sea la cantidad, empezar ya a separar una parte de los ingresos, a pensar que eso les va a ayudar a ir poco a poco generando una cantidad que les va a dar muchísima paz, ¿no? Mucha tranquilidad. Yo siempre les digo, es como visualizar cómo quieres vivir tu vida, desde la carencia o desde la abundancia, ¿no? Porque una vez que tú empiezas a pagarte a ti, a invertir en ti y a ponerte a ti como mujer al centro, puedes lograr una independencia financiera, de no tener que recurrir a nadie para pedirle dinero, y al mismo tiempo en la parte emocional pues no detenerte por muchos apegos que muchas veces te hacen permanecer en una relación en la que pues muchas veces ya no te está generando nada más, ¿no? Totalmente. Sumando. Siento que es también como tomar más el control de ti. Sí, ¿no? sí. Me encanta. Invertir en ti siempre va a ser lo mejor, ¿no? Bueno, Maritoni, con esto concluimos la entrevista, no sin antes darte las gracias por compartir este mensaje. Se me hace muy importante, me encanta la visión que mencionas de cómo conjugas ambas cosas. Lo vuelvo a repetir, siento que allá en el mundo lo ven como muy separado, pero al final de cuentas siento que siempre van muy acompañadas esas partes. Muchas gracias por venir a compartir gracias este mensaje. Gracias a ti, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a todos, espero que les haya gustado la entrevista y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.